Desde pequeños se nos enseña que la escuela es la vía al éxito, la fuente del conocimiento y el camino hacia una vida mejor. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a cuestionar si el sistema educativo en el que creciste te ha enseñado a pensar de manera crítica? Por el contrario, ¿a obedecer sin cuestionar? En este vídeo, exploraremos la hipótesis de que la educación moderna, en lugar de potenciar el pensamiento independiente, nos condiciona a aceptar estructuras preestablecidas y a conformarnos con la repetición de información. Analizaremos los orígenes de este sistema, las críticas de pensadores como Michel Foucault, Ivan Illich y Paulo Freire, y discutiremos alternativas para transformar el proceso de aprendizaje en algo verdaderamente emancipador. Los orígenes históricos del sistema educativo. A. La revolución industrial y el nacimiento de la escuela moderna. El sistema educativo tal como lo conocemos tiene sus raíces en la revolución industrial. Con el surgimiento de la producción en masa y la necesidad de una fuerza laboral disciplinada, se instauró un modelo educativo que se asemejaba a una fábrica. Horarios estrictos, aulas con filas de pupitres y un currículo estandarizado. Este modelo, concebido para formar trabajadores obedientes y eficientes, priorizaba la memorización y la repetición sobre el análisis crítico. Durante ese periodo, el objetivo principal no era fomentar el pensamiento creativo, sino preparar a los individuos para cumplir con roles muy definidos dentro de la economía industrial. Este enfoque se instauró en muchas partes del mundo. A lo largo del tiempo, se transformó en el modelo predominante en la mayoría de las sociedades occidentales. B. La evolución del modelo, de la instrucción a la formación. Aunque el modelo industrial sentó las bases, a lo largo de los siglos se han implementado diversas reformas. Sin embargo, muchas de ellas han mantenido el énfasis en la transmisión vertical del conocimiento, en la que el profesor es la única fuente de información y el alumno, un receptor pasivo. Este sistema, conocido como la educación bancaria, término acuñado por Paulo Freire, refuerza la idea de que el conocimiento es algo que se deposita en la mente del estudiante, sin generar espacios de reflexión o cuestionamiento. La herencia de este modelo sigue presente hoy en día. Exámenes estandarizados, currículos inflexibles y métodos de enseñanza que se centran en la repetición y la memorización en lugar del análisis crítico. Esta estructura, a pesar de sus avances tecnológicos, perpetúa un sistema de control que, en muchos casos, limita el desarrollo del pensamiento creativo y la capacidad de cuestionar el orden establecido. La escuela como mecanismo de control social. A. El análisis de Michel Foucault. Michel Foucault, en obras como Vigilar y Castigar, analizó cómo las instituciones modernas, incluida la escuela, funcionan como mecanismos de disciplina. Foucault argumenta que las escuelas son espacios donde se inculcan normas, se vigila el comportamiento y se castiga a quienes se desvían de la norma. Desde el uso de timbres que marcan la entrada y salida, hasta la organización rígida del aula, cada elemento se ha diseñado para imponer orden y control. Para Foucault, la escuela no solo transmite conocimientos, sino que moldea la conducta, formando ciudadanos que aceptan la autoridad sin cuestionarla. Este proceso de internalización de la disciplina se convierte en la base para la reproducción del sistema social. De esta manera, la educación se transforma en una herramienta que, sutilmente, prepara a los individuos para encajar en estructuras jerárquicas, ya sea en el ámbito laboral, político o social. B. El papel de la educación en la conformación del individuo. La educación tradicional, al privilegiar la obediencia y la repetición, moldea una mentalidad conformista. En lugar de fomentar el cuestionamiento, se premia la capacidad de seguir instrucciones al pie de la letra. Los exámenes y evaluaciones se enfocan en medir la capacidad de memorizar información, más que en la habilidad de analizarla o de proponer soluciones innovadoras. Este enfoque tiene profundas implicaciones en la formación de ciudadanos. Si desde temprana edad se nos enseña a aceptar la información sin cuestionarla, es probable que, en la adultez, seamos más susceptibles a la manipulación y a aceptar el status quo sin criticarlo. La falta de pensamiento crítico limita la capacidad de transformar la realidad y de impulsar cambios sociales que puedan conducir a una mayor justicia y equidad. La crítica de la educación bancaria. A Paulo Freire y el aprendizaje pasivo. Paulo Freire, en su influyente obra La pedagogía del oprimido, critica duramente el modelo de educación bancaria, en el que el estudiante es visto como un mero depósito de conocimientos. Este método, según Freire, despoja al alumno de su capacidad de pensar de forma autónoma y lo convierte en un receptor pasivo que no cuestiona el saber que se le imparte. Freire propone un modelo educativo liberador, basado en el diálogo y en la participación activa. Según este enfoque, el aprendizaje debe ser un proceso dinámico en el que el estudiante y el profesor construyen el conocimiento juntos. Este método promueve la reflexión crítica, el cuestionamiento de la realidad,
Sobre todo, la capacidad de actuar para transformar el entorno. B. La importancia del diálogo y el pensamiento crítico. El diálogo es fundamental para romper con el modelo opresor de la educación bancaria. Al promover el intercambio de ideas, se fomenta la capacidad de análisis y la reflexión profunda. Un ambiente educativo basado en el debate y en la crítica constructiva permite que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollando habilidades que les serán útiles a lo largo de toda la vida. Esta metodología contrasta con el modelo tradicional, en el que el conocimiento se transmite de manera vertical y se espera que los estudiantes simplemente repitan lo aprendido. En cambio, cuando se fomenta el pensamiento crítico, se abre la puerta a la creatividad, la innovación, en última instancia, a la transformación social. Impacto de un sistema de educación controlador en la sociedad actual. A formación de ciudadanos pasivos. El efecto acumulativo de un sistema educativo que prioriza la obediencia y la memorización es la formación de ciudadanos que rara vez cuestionan la autoridad. La falta de pensamiento crítico en las aulas se traduce en una menor capacidad para analizar información, para discernir entre hechos y opiniones, y para participar activamente en la vida democrática. Esto puede llevar a la aceptación ciega de políticas y a la perpetuación de sistemas de poder que benefician a las élites, sin que la mayoría se involucre en el proceso de transformación social. B. La cultura del conformismo y la desinformación. En la era digital, donde la información abunda pero la capacidad de análisis se ve comprometida, el legado de un sistema educativo que fomenta el conformismo es particularmente peligroso. La falta de pensamiento crítico hace que las personas sean más vulnerables a la desinformación, a la manipulación mediática y a las ideologías extremas. La capacidad de discernir, de debatir y de cuestionar es esencial para enfrentar los desafíos de una sociedad democrática, y un sistema educativo que falla en este aspecto contribuye a la crisis de la democracia. Alternativas y propuestas para una educación emancipadora. A modelos de educación libre y autodidacta. Existen alternativas que buscan romper con el modelo tradicional. Escuelas como Submeril, que promueven la autodirección y la libertad de elección, demuestran que es posible educar a individuos capaces de aprender de forma autónoma. La educación autodidacta, facilitada por Internet, ofrece la oportunidad de acceder a una amplia gama de conocimientos sin las limitaciones de un currículo estandarizado. B. La integración de metodologías participativas. El aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo son estrategias que fomentan el pensamiento crítico y la creatividad. Estas metodologías invitan a los estudiantes a investigar, a debatir y a construir conocimientos de manera colectiva. El rol del profesor se transforma de ser la fuente única de información a ser un facilitador del aprendizaje, guiando a los alumnos en su proceso de descubrimiento. C. Reformas curriculares y evaluaciones formativas. Es crucial replantear el currículo escolar para que se centre en el desarrollo de habilidades críticas, en lugar de la mera memorización de datos. Las evaluaciones deberían ser formativas, es decir, centradas en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de competencias, en lugar de exámenes estandarizados que solo miden la capacidad de repetir información. Este cambio permitiría que el proceso educativo se convierta en un espacio de reflexión, debate y crecimiento personal. Del rol de la tecnología en la transformación educativa. La tecnología puede ser una herramienta poderosa para transformar la educación, siempre y cuando se utilice de manera que fomente el pensamiento crítico. Plataformas digitales, cursos en línea y herramientas colaborativas pueden complementar la enseñanza tradicional y ofrecer a los estudiantes nuevas formas de interactuar con el conocimiento. Sin embargo, es fundamental que estas herramientas se integren en un marco pedagógico que promueva la autonomía y la creatividad, en lugar de simplemente replicar el modelo de la educación bancaria. Casos de éxito y testimonios, rompiendo el molde. Para ilustrar las posibilidades de un sistema educativo emancipador, podemos recurrir a ejemplos reales y testimonios de aquellos que han logrado romper con el modelo tradicional. Historias de emprendimiento. Muchos emprendedores destacan que su éxito se debió a un proceso autodidacta y a la capacidad de aprender fuera de las aulas convencionales. Estos relatos muestran que, cuando se fomenta la curiosidad y la independencia, es posible alcanzar grandes logros sin seguir el camino tradicional. Proyectos de educación alternativa. Iniciativas como las escuelas democráticas y los movimientos de educación libre han demostrado que el aprendizaje basado en el diálogo y la participación activa puede producir resultados sorprendentes. Estudiantes que han pasado por estos sistemas a menudo destacan una mayor capacidad para pensar de manera crítica y para innovar en comparación con aquellos que han sido formados en sistemas más rígidos.
Testimonios de educadores, profesores que han adoptado metodologías participativas y que se han convertido en facilitadores del aprendizaje, comparten sus experiencias de cómo este enfoque ha transformado la forma de enseñar y de involucrar a los estudiantes. Estos testimonios resaltan la importancia de un cambio profundo en la formación docente, para que la educación sea verdaderamente liberadora. Críticas y desafíos al sistema actual. Aunque existen propuestas innovadoras, el sistema educativo actual enfrenta desafíos estructurales y culturales que dificultan su transformación. Resistencia al cambio. Las instituciones tradicionales, tanto a nivel nacional como internacional, están profundamente arraigadas en modelos que han perdurado por décadas o incluso siglos. Cambiar estos paradigmas requiere voluntad política, inversión, sobre todo, un cambio en la mentalidad de profesores, padres y estudiantes. Desigualdad en el acceso a la educación. La reforma educativa también debe abordar la brecha entre quienes tienen acceso a una educación de calidad y quienes no. La tecnología puede ser una gran aliada en este sentido, pero solo si se implementa de manera inclusiva y equitativa. Cultura del rendimiento. En muchos países, la cultura del rendimiento y la competencia exacerbada han llevado a un sistema en el que el éxito se mide únicamente a través de exámenes y resultados cuantitativos, dejando de lado el desarrollo integral del individuo. Esta cultura fomenta el conformismo y desalienta la creatividad y el pensamiento crítico. Propuestas para un cambio real. Ante los desafíos mencionados, es fundamental repensar y reformar el sistema educativo desde múltiples frentes. Algunas propuestas concretas incluyen: rediseñar los currículos, incorporar asignaturas que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Integrar proyectos interdisciplinarios que conecten la teoría con la práctica y permitan a los estudiantes explorar sus intereses de forma autónoma. Capacitar a los profesores. Implementar programas de formación continua que incluyan metodologías participativas, uso de tecnologías y enfoques pedagógicos innovadores. Fomentar un cambio en el rol del educador, de ser un transmisor de conocimiento a convertirse en un facilitador y guía del aprendizaje. Promover el aprendizaje colaborativo y la educación democrática. Crear ambientes en los que el diálogo y el intercambio de ideas sean el centro del proceso educativo. Fomentar la participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento y en la toma de decisiones sobre su educación. Utilizar la tecnología de forma crítica y complementaria. Desarrollar plataformas de aprendizaje que permitan la personalización y la adaptación a las necesidades individuales. Asegurar que el uso de herramientas digitales se combine con metodologías que promuevan la reflexión y el debate. Revisar los sistemas de evaluación. Sustituir los exámenes estandarizados por evaluaciones formativas que valoren el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Incorporar proyectos, presentaciones y trabajos colaborativos que permitan evaluar la capacidad de análisis y la creatividad de los estudiantes. Reflexiones finales. La pregunta central que abordamos en este vídeo es: ¿la educación nos hace más tontos al entrenarnos para obedecer en lugar de para pensar? La evidencia histórica y las críticas de pensadores contemporáneos nos invitan a replantear el verdadero propósito de la educación. Si bien es cierto que el sistema actual nos proporciona herramientas básicas para vivir en sociedad, también existe el riesgo de que, al enfatizar la obediencia y la memorización, se nos prive de la capacidad de cuestionar y transformar nuestro entorno. La verdadera educación debe ser un proceso liberador, en el que el conocimiento se construya a través del diálogo, la reflexión y la participación activa. Solo así podremos formar ciudadanos críticos, capaces de desafiar las estructuras de poder y de contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Conclusión y llamado a la acción. En este vídeo hemos explorado cómo el sistema educativo moderno puede, paradójicamente, limitar nuestro pensamiento y condicionarnos a aceptar sin cuestionar. Hemos analizado sus orígenes, sus mecanismos de control y las críticas de pensadores como Foucault y Freire, así como las propuestas para transformarlo en un proceso verdaderamente emancipador. La pregunta que te dejo es: ¿crees que la educación nos entrena para obedecer en lugar de para pensar? ¿Qué cambios propondrías para que las aulas se conviertan en espacios de libertad y creatividad? Te invito a compartir tus opiniones y experiencias en los comentarios. Suscríbete al canal para más contenido sobre filosofía, educación y transformación social, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Juntos, podemos repensar la educación y construir un futuro en el que el conocimiento libere en lugar de oprimir.